Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílicos. Voy a comenzar trabajando en la parte del cielo y para esto estoy mezclando azul phtalo con un poco de blanco. Voy a agregar más blanco a medida que voy bajando para aclarar un poco más el cielo. Si se quiere oscurecer un poco más el cielo, la parte superior del mismo, puedes agregar un poco de azul puro sin agregar mayor cantidad de blanco, o un poco de azul más un toquecito mínimo de rojo. Esto es a discreción. Yo decidí añadir solamente un poco más de azul. Ahora voy a trabajar las nubes y para esto estoy manchando un poco de blanco con algo de rojo. Voy a obtener un tono rosado bastante tenue. Esto es cuestión de gusto. Si lo quieres más rosado, pues agregas un poquito más de rojo, y si no, pues mira, agregas menos. Ya sabes, vas a trabajar a tu gusto y conveniencia. Estoy utilizando el mismo pincel plano, solamente que lo estoy utilizando con una de las puntas para ir haciendo las nubes. Voy agregando el color en forma de golpeteo y de esta manera van surgiendo las mismas. Las nubes no tienen una forma única, así que cada cual va a decidir la forma que le va a dar a sus nubes y la cantidad que va a agregar en el cielo. Voy a retocar un poco más o agregar un poco más de blanco para dar volumen un poco más abajo en las nubes, pero si usted consiguió el efecto que deseaba, no tiene que continuar trabajando en las mismas. Lavé el pincel y ahora estoy mezclando azul phtalo en mi caso con un poco de rojo y agregué también un poquito de negro. Con el negro vamos a tener cuidado de no pasarlos. También agregué algo de blanco. Obtuve un tono que es como un azul agrisado, y con este tono voy a estar pintando lo que serán unas montañas a la distancia. Si usted quiere su tono un poquito más claro, agregue más blanco. Extiendo el color, sigo utilizando el pincel plano. Este es uno sintético. Voy a dar la forma a estas montañas. Base, ¿verdad? Dependiendo del tamaño que usted quiera las mismas, pues es la extensión que le va a ir dando al color. Mezclo nuevamente azul phtalo, pero ahora con más rojo, algo de negro, es opcional el negro, y un poco de blanco. El color es un poco más intenso en estos momentos para pintar unas montañas que estarían un poquito más cercanas al primer plano. Agregué un poco de agua para humectar mi pincel porque no está corriendo adecuadamente, toda vez que yo estoy trabajando sobre papel. El papel es bastante absorbente. Si usted está utilizando un lienzo canvas, puede agregar un poquito de agua con mucho cuidado, o utilizar un medio para acrílico en caso de que esté teniendo problemas para que el pincel corra adecuadamente. Estoy utilizando ahora un pincel de abanico, es opcional, para ir dando un poco de textura a la montaña. Voy a estar agregando lo que sería la nieve en el lado que está recibiendo mayor cantidad de luz. En este caso, la luz está de la derecha a izquierda, lo que significa que en el lado derecho va a haber luz, entonces en el lado izquierdo estarían ubicadas las sombras. Yo simplemente voy a depositar un poco de color, no voy a estar buscando unas formas específicas. Este paso puede hacerse también utilizando espátulas si así desea. Si no tiene un pincel abanico ni tiene espátula o no desea utilizarla, puede utilizar cualquier pincel plano, inclusive un lengua de gato, y lo que va a hacer es recostarlo un poco para ir depositando el color sin hacer demasiada presión. En el área de las sombras, en este caso, pues yo voy a estar agregando un poco de azul, el mismo azul phtalo, pero solamente mezclado con un poco de blanco. Te recuerdo que la base de la montaña fue azul, blanco, un poquito de negro y un poquito de rojo. Es por eso que va a variar con el color, en este caso de la sombra. Voy a continuar trabajando. En caso de que sea necesario retocar cualquier paso, pues se puede ir haciendo a medida que usted determine que sea necesario.
sigo trabajando, extiendo un poco el color, no estoy haciendo presión con el pincel, apenas sí voy rozando, en este caso, el papel. Voy a repasar el color blanco, en este caso, la parte de la nieve. Si usted consiguió el efecto que deseaba, ya sabe que no tiene que continuar trabajando una zona y pase al siguiente paso. Ahora voy a trabajar un poco más esta zona de la nieve, pero en esta ocasión voy a manchar el blanco con un poquito de amarillo. Este paso verdaderamente es opcional, lo que quiero es dar un poco de luminosidad en algunas zonas. No voy a cubrir completamente el blanco con amarillo, solamente en algunas partes. Voy a aplicar el color, lo voy extendiendo y lo integro un poco donde haga falta. Es bastante sencillo lo que se está haciendo, no son cambios drásticos, así que si usted entiende que no es necesario hacerlo para usted, pues no lo haga. Voy ahora a mezclar un poco de negro con blanco para obtener un gris y comenzar a dar la base de una carretera. Me estoy ayudando con el pincel plano para esto. Puedes utilizar el pincel de tu preferencia. Si no te atreves a ir dibujando esa carretera o formándola directamente con tu pincel y pintura, puedes dibujarla primero con un lápiz o algún otro medio, el de tu preferencia. La dibujas y luego la pintas. Aquí yo voy a corregir un poco la forma. Lavé el pincel nuevamente. Lo cambié a un pincel lengua de gato de celda, esto es opcional. Puedes utilizar el pincel de tu preferencia para comenzar a trabajar una vegetación. Voy a estar dando primeramente las bases y utilicé verde vejiga o sap cream para esto. Lo mezclé con un poco de negro y comienzo a aplicar con golpecitos para ir formando los distintos árboles. En este caso es como una especie de pino, y ya luego pues se le va a ir dando el volumen en las zonas que sea necesario. Voy a trabajar otras zonas de vegetación por aquí de la misma manera con golpeteo. Puedes utilizar un pincel de abanico si deseas, aunque no es necesario ni obligatorio. Más adelante sí lo voy a estar utilizando, pero es de manera opcional. Esto es básicamente unas manchas, y de estas manchas que vamos a obtener prontamente la vegetación. Por aquí estoy utilizando un poco de verde, negro, y agregué un poquito de rojo de manera opcional para entonces trabajar la base de la vegetación al otro lado de la carretera. Ahora estoy utilizando un pincel de abanico, toqué el amarillo, agregué un poquito de azul phtalo, algo de verde vejiga o sap cream, y comienzo a trabajar la vegetación, las hierbas, con golpeteo. Para alejar los pinos visualmente que sea necesario, o la vegetación que sea, simplemente vamos a cubrir parte de la zona baja con el color del suelo. En este caso es otro tono de verde, para hacerlos reducir el tamaño y de esta manera visualmente alejarlos. Continúo trabajando sin lavar el pincel, agregando los tonos que necesito. En este caso voy a estar trabajando con el amarillo, tanto el verde,
de vez en cuando algo de rojo y si fuese necesario negro y azul. Las partes que están en sombra en la vegetación en el suelo la voy a estar oscureciendo con azul y o negro. Te recuerdo que el azul que yo estoy utilizando es el azul Phthalo. No es obligatorio utilizar este tono de azul. Vas a trabajar con el que tengas a la mano o el de tu preferencia. Sí va a variar un poco el tono, pero no significa que está mal, sino que es simplemente diferente. Aquí no me di cuenta que el brillo no dejaba ver, de una luz que entra por la ventana, no dejaba ver bien, puesto que en la posición que yo estaba, pues ese brillo no se veía. Se estaba viendo desde la posición donde está situada la cámara, pero más adelante cuando lo noto, pues entonces cierro la ventana y continúo trabajando esta zona y se va a ver un poco mejor. Por aquí estoy agregando más amarillo, sigo alejando visualmente algunos de estos árboles. Continúo tocando el color que voy necesitando y aplicando sin lavar el pincel. Esto es opcional, puedes lavar el pincel si no quieres que se te mezclen los colores tantos, cada cual va a trabajar a su gusto y conveniencia. Por aquí estoy mezclando algo de amarillo, agregué un poquito de rojo. Si lo quieres más verde, pues puedes agregar un poco de verde o azul. Ya que hay amarillo, pues vas a obtener el verde de todas formas. Y voy aplicando, en este caso, pues en el pino. Me sigo ayudando con un pincel de abanico, ahora un poco más pequeño. Y voy aplicando el color con golpeteo. No hay que hacer demasiada fuerza cuando se da el golpe para no hacer los manchones muy grandes. Agrego un poco más de rojo. Trabajo los otros pinos. Voy a ajustar las mezclas según vaya necesitando para no tener que estar haciendo mezclas nuevas todo el tiempo. El pincel se va a girar un poco de lado a lado para dar la dirección que se necesita o se desea a esta vegetación. Voy a repasar donde sea necesario. El color más claro lo estoy utilizando en el área o en el lado de donde viene la luz. Por aquí voy a repasar lo que sea necesario. Agrego un poco de rojo. También ya había residuos de amarillo, algo más de verde y continúo trabajando ahora la vegetación que está al otro lado de la carretera. Básicamente la voy a trabajar de la misma manera con golpeteos, ayudándome de un pincel de abanico y girando este del lado que necesito que se vea la dirección de esa vegetación. Un poco más de amarillo, algo de rojo y voy aplicando. Aquí estoy repasando o dando un poquito más de oscuridad porque siento que perdí un poco esa zona de sombra. Simplemente con el tono un poquito más oscuro voy agregando o repasando esas partes que entiendo yo perdí las sombras. Por aquí agrego un poco de ese color que se hizo para el volumen. Te recuerdo que tiene amarillo, algo de rojo, un poco de negro. Y luego comencé nuevamente a trabajar la zona de la calle. Te recuerdo que para la calle yo utilicé para formar mi tono de gris blanco y negro. Si no tienes negro en tu paleta, puedes formar un tono bastante oscuro mezclando azul ultramar con algo de sombra tostada.
Ahora volví a hacer mi gris, pero en esta ocasión agregué un poco de azul phtalo. Esto es de manera opcional y trabajé con ese color en los bordes o en los extremos de la calle. Sigo extendiendo este color con un poco más de blanco. Voy a integrar donde sea necesario. Repaso el centro agregando un poco más de negro, pero como tenía residuos de gris claro, pues se mezcla porque yo no lavé el pincel. Pero a mí me gusta. Si usted quiere que el tono no se le mezcle, pues limpie el pincel o lávelo antes de tocar algún otro color. Repaso nuevamente ese centro. Voy a hacer las líneas de la calle con blanco. Yo me estoy ayudando con un pincel plano de salida corta, pero usted va a utilizar el pincel de su preferencia. También puede utilizar estos plumones o marcadores que vienen de acrílico para hacer estas líneas y que le queden mejor, que fluya mejor el trazo. Voy nuevamente a trabajar con el tono de gris, pero ahora agregué un poco de amarillo. Si a usted le gusta el resultado que consiguió, no tiene que continuar trabajando y buscando otros efectos. Yo no quedé muy satisfecha con el tono de gris, así que agregué entonces este. Te recuerdo que tiene negro, blanco y un poquito de amarillo. Voy nuevamente con el gris oscuro. Si ya conseguiste el resultado que buscaba, pues no tienes que continuar trabajando las distintas zonas. Pasa al siguiente paso. Nuevamente hidraté mi pincel con un poquito de agua. Estoy repasando aquellas zonas de la calle o carretera que llevan un poquito más de oscuridad. Lo estoy haciendo con el gris. Ahora mezclo verde con algo de azul, un poco de negro, para repasar las zonas que son un poquito más oscuras de la vegetación que está sobre o cercana al borde u orilla de la carretera. Me estoy ayudando con un pincel plano en estos momentos. Puedes utilizar el de abanico si es que lo utilizaste en un principio, o continuar trabajando con el pincel que estabas utilizando al momento de hacer la vegetación. Retomo mi pincel de abanico, el más grandecito que estaba utilizando en esta ocasión, para trabajar la vegetación al otro lado de la carretera. Estoy utilizando tonos de verde con amarillo. Te recuerdo que el verde que yo estoy utilizando en estos momentos es el Sap Green. Agregué un poco de rojo a esta mezcla y continúo trabajando de la misma manera. Todo el tiempo golpeteo y voy buscando integrar un poco los colores, aunque no completamente. Agrego algo de amarillo. No voy lavando el pincel entre color y color. Estoy repitiendo el proceso tal cual lo hice la primera vez en el otro lado de la orilla. Lo que está variando un poco es la tonalidad de verde que estoy utilizando. En este caso pues estoy agregando rojo a estos verdes y en el otro lado pues no lo utilicé. En la distancia voy a agregar un poco de vegetación. Me ayudo con el pincel plano, que es bastante pequeño el que estoy utilizando ahora, bastante fino, para hacer una vegetación que no sea demasiado grande en la orilla de la carretera, pero en la zona lejana. Ahora mezclo un poco de rojo, azul y blanco, obtengo un tono de violeta y voy a estar dando algunas sombras en esta zona,
Me ayudo nuevamente con este pincel plano bastante fino. Usted va a utilizar el de su preferencia. Voy a agregar algunas sombras en este tono también en la vegetación. Esto es opcional. Estoy lavando mi pincel en estos momentos y voy con negro a dar una base. Voy a estar marcando unos postecitos, aquí le decimos espeques. El negro va a ser una base para esto. Me ayudo nuevamente con este pincel plano y voy a hacerlos más o menos a la misma distancia. A medida que me voy alejando del primer plano, estos van a estar un poquito más juntos y un poco más pequeños. De esta manera nos va a ayudar a determinar o dar a entender que hay distancia en estos postes. Hago lo propio en el otro lado. Voy ahora a mezclar rojo con verde para obtener un tono amarronado, al cual voy a estar agregando algo de amarillo. Si lo quieres oscurecer un poco más, agrega negro. Si lo quieres aclarar un poquito, agrega blanco. Yo opté por agregar un poquito de blanco para dar algo de color en el lado de estos espeques que se recibe mayor cantidad de luz. Te recuerdo que este tono amarronado lo conseguí mezclando rojo, verde, amarillo y en mi caso agregué un poquito mínimo de blanco. Agregué más amarillo a esa mezcla o una parte de la misma. También agregué algo más de blanco para ir trabajando la zona de la luz que la luz recibe el impacto más directamente. Cambié a un pincel más fino para ayudarme. Usted va a utilizar el de su preferencia. En este caso yo estoy utilizando un pincel fino de detalle. Hago lo propio en el otro lado. Estoy preparando ahora un poco de violeta que no se vio, pero sí lo estuve preparando. Para el violeta mezclé nuevamente rojo con algo de azul y blanco y voy a estar pintando las sombras de los postecitos o espeques sobre el suelo. Te recuerdo que la sombra va a estar situada al lado contrario de la luz. Hago lo mismo en el otro lado, sobre la vegetación. Y de manera opcional se puede ir agregando algunas hierbitas cercanos a estos espeques o postecitos. Luego de esto repasas todo lo que sea necesario. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.